Bienvenidos a la clase de rupturas y pullbacks. Hoy vamos a estar viendo cosas, teorías que van de la mano con lo que hemos estado viendo de tendencias, de soportes y resistencias. Bien, en las clases anteriores yo les había enseñado lo que era un nivel de soporte y lo que era un nivel de resistencia. ¿Sí? En este caso, como lo estoy haciendo ahora, estamos hablando de un soporte dinámico por la parte de abajo, bien, y una resistencia dinámica por la parte de arriba. Tenemos entendido que el soporte es una zona en la cual la intención siempre va a ser alcista y de la resistencia lo contrario, va a ser la intención totalmente bajista, bien, lo cual representa y refleja cuál va a ser el movimiento que va a estar haciendo el precio, ¿sí? Como tal, entonces, entendiendo esto de forma estática y de forma dinámica, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de la ruptura y el pullback, que van de la mano. Nosotros podemos encontrarnos en cualquier ciclo que podemos identificar un soporte o una resistencia. Entonces, viendo el tema de los ciclos, supongamos que yo estoy en un ciclo de liquidez. Bien, el mercado me va haciendo fractales, me deja liquidez. Supongamos que yo estoy en un ciclo de liquidez. El próximo ciclo, ¿cuál va a ser? Acumulación, probablemente, ¿sí? Nosotros sabemos que puede pasar esto y esto directamente, ¿sí? Tiene sentido. Pero en este contexto lo vamos a ejemplificar con una acumulación de energía, con un ciclo de acumulación. Entonces supongamos que el precio manipula y después viene hasta acá. Bien, el próximo ciclo ya sabemos cuál sería. Bien, que sería un ciclo de distribución. Tenemos liquidez, acumulación y distribución. Dentro de mi ciclo de liquidez, yo voy a tener soportes y resistencias. Dentro de mi ciclo de acumulación, yo voy a tener soportes y resistencias. Y dentro de mi ciclo de distribución, voy a tener soportes y resistencias también. Fíjense una cosa, con el tema del soporte y de la resistencia. Si yo tengo esto así, muy fuerte, un impulso parabólico muy fuerte, y estoy intentando ponerle un soporte y el soporte me queda así, no tiene sentido. Directamente no lo trazan. Bien, pueden llegar a trazar el mínimo o el máximo hasta el momento, hasta que vean la clase de fractalidad. ¿Sí? El fractal sería este. Si ya vieron la clase de fractalidad, estos serían los fractales. Así se trazaría, ¿no? Pero como tal no son un soporte ni una resistencia como lo que vamos a estar viendo ahora. Bien, entonces, si se encuentran una tendencia como esta, un poco más lenta, ahí sí van a poder trazar su soporte y su resistencia como tal. Si no, directamente no lo tracen. ¿Sí? Si les queda estas líneas muy hacia arriba, no lo tracen. Tiene que haber cierto grado diagonal. No hace falta que sea un grado en específico, pero tiene que haber cierto grado diagonal como tal. Bien, entonces, una vez que entendemos esto, podemos irnos al tema de la ruptura y del pullback, que es algo bastante sencillo. ¿Sí? Y fíjense acá en este ciclo de acumulación. Yo voy a tener mi resistencia. La vamos a trazar de esta forma. La vamos a poner de color naranja. Y voy a tener mi nivel de soporte. Y este ejemplo está excelente. Vamos a suponer que el mercado hizo esto. A ver. Bien, vamos a suponer que el mercado nos hizo esto. Bien. Este sería un soporte. ¿Por qué? Porque tengo un toque, dos toques y tres toques sobre la misma línea. Este de acá arriba sería una resistencia porque tengo un toque, dos toques y tres toques. Como habíamos visto en la clase anterior,
vimos que una resistencia se crea cuando tiene dos toques, al igual que el soporte. El soporte es lo mismo que la resistencia, tiene que quedar claro esa parte. Después, ¿qué pasa con el mercado? El mercado rompe hacia arriba, retrocede y rompe el soporte de abajo. Pero cuando rompe el soporte, retestea la zona. Y una vez que la retestea, da el próximo impulso. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Fíjense. Yo lo que tengo por encima es una falsa ruptura. Es una falsa ruptura. ¿Por qué? ¿Por qué ruptura? Porque yo tengo mi nivel de resistencia y mi nivel de soporte. ¿Qué es lo que sucede? El mercado me hace una acumulación de energía, rompe hacia arriba y fíjense qué es lo que sucede cuando rompe la resistencia. Cuando el mercado a mí me rompe la resistencia, esta resistencia pasa a ser soporte. Resistencia pasa a ser soporte. Una vez que el mercado rompe, la resistencia pasa a ser un soporte. Lo mismo para el soporte. Me rompe el soporte, el precio me rompe este soporte de dos toques y este soporte pasa a ser resistencia. ¿Y qué es lo que tiene que suceder técnicamente? Que el precio retrocede una vez que rompe hacia la resistencia. Y eso es un pullback. ¿Sí? Eso es un pullback. El retroceso hacia la resistencia. Pullback. Y luego, si te deja el impulso o no, es otra cosa. Bien, pero como tal, ese sería un pullback. ¿Sí? Vamos a ver, por supuesto, ejemplos de pullback y ejemplos de ruptura. Profe, ¿por qué acá yo tengo una falsa ruptura? Porque acá el mercado no me está respetando mi línea de soporte, que antes era resistencia. Entonces, como tal, el mercado lo que te tendría que haber hecho es esto. ¿Sí? Si vos tenés tu resistencia, el mercado te tendría que haber roto, reaccionado sobre la zona y continuar con otro impulso más. Bien, tendría que haber hecho un impulso, un retroceso, un impulso. Hasta ahí llegaría básicamente el retroceso. En el caso de que el precio te tome como soporte. ¿Pero por qué fue una falsa ruptura? Porque el precio lo rompe y después rompe el soporte. No reacciona, no reacciona. Como tal es una falsa ruptura. Y lo podemos ver de muchas formas. De muchas formas. Entonces, repasando un poco. Yo tengo mi resistencia, el precio la rompe. Una vez que la rompe, esa resistencia pasa a ser un soporte. Entonces, es lo mismo una resistencia que un soporte. El precio no respeta mi soporte, se mete de nuevo, me rompe mi soporte de dos toques y una vez que lo rompe hace un retest, ¿sí? A la zona. Retestea la zona que rompió. Vuelve hacia la zona que rompió y me deja un pullback. Hace un pullback. Es un pullback ese retroceso. Entonces, la creencia colectiva es que yo acá tengo que colocar una venta. Que como tal no está mal, habría que ver en qué momento se puede llegar a hacer ese modelo de entrada. Esto es un modelo de entrada. Acá estaría colocando yo mi venta con la expectativa de que el mercado deje otro impulso más. ¿Sí? Entonces, este va a ser el pullback. Este va a ser el pullback, el retroceso, y esto es una manipulación. ¿Sí? Lo vamos a poner. Esto todo en la carpeta. Esto todo en la carpeta, por supuesto. Esto es una manipulación. Y lo voy a escribir. Vamos a poner manipulación por este lado y es una manipulación porque el precio rompe la resistencia, pero cuando retrocede no respeta el soporte, que antes era resistencia. Bien.
Vamos a poner ahí. Ahí está. Es una manipulación porque el precio rompe la resistencia, pero cuando retrocede no respeta el soporte que antes era resistencia. ¿Sí? No respeta el soporte que antes era resistencia. Bien. Resistencia pasa a ser soporte, soporte pasa a ser resistencia. Esto tiene que estar calcado en la carpeta. Bien, y acá tenemos un ciclo completo de mercado, ¿sí? Esto es un ciclo completo de mercado. Yo tengo liquidez, ¿sí? Tengo liquidez por este lado, un ciclo de acumulación, me forma un soporte, una resistencia, el precio manipula, una vez que manipula, hace una falsa ruptura, eso es una manipulación, puede darse una falsa ruptura, y el mercado rompe el soporte, hace un pullback y termina completando el ciclo, rellenando los fractales que tenía a mi izquierda. ¿Sí? Esto es muy sencillo, es algo que es muy técnico básico, ¿sí? Del trading, de la estructura, entonces ustedes tienen que irse al gráfico. Para complementar con la clase, vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico. Voy a borrar todo, espero que haya quedado claro. Y nos vamos a ir al gráfico. ¿En qué estamos? Nos vamos a ir al eurodólar. Bien. Vamos a buscar rupturas y pullback. Bien, acá yo tengo hecho mi análisis, pero vamos a ir a otra temporalidad. Bien, esto está precioso. Bien, bien. Bueno, vamos a ejemplificarlo de dos formas, como tal. O sea, yo les voy a mostrar la verdad, porque esto no es tan así como se los dibujo. Siempre yo les digo que no es tan así como se los dibujo. Acá tenemos como un triángulo, fíjense. Tenemos un triángulo. Y el mercado, ¿qué pasa? Rompe la resistencia, ¿sí? Yo tengo mi nivel de soporte de resistencia, se me hace un ciclo de acumulación, rompe la resistencia, pero cuando tendría que retroceder hasta este nivel para hacer el pullback completo, no lo hace. Hace 2-3 velitas rojas y continúa con la liquidez, que eso también puede pasar. O sea, no estaría mal que yo espere la compra acá, con un stop loss por acá y un take profit rompiendo acá los máximos, ¿no? No estaría para nada mal. Sí, que yo esperara este movimiento. Pero hay veces que no sucede, hay veces que no llega, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro, chicos. No siempre les va a pasar que el precio les va a estar llegando para hacer el pullback. Justamente porque estamos hablando de una creencia colectiva, ¿sí? A esta altura del curso yo creo que ya está de más decir que esto que yo les estoy enseñando literalmente no lo vamos a utilizar para operar, sino para entender cuál es el contexto colectivo, cuál es la creencia colectiva sobre lo que puede llegar a suceder en el momento con el mercado. Bien. Bueno, tenemos acá, fíjense, un ciclo completo. Vamos a ver cómo lo podemos estructurar, cómo lo podemos analizar. Si vamos a analizar todo este ciclo, acá, desde que comienza hasta que termina. Ahí, todo este pedazo es el que vamos a analizar. ¿Qué sucede? El mercado me hace un máximo más alto y retrocede. ¿Sí? Cuando retrocede, me hace un mínimo más alto. Después me hace otro máximo igual, pero el otro mínimo lo hace más alto. Hace una vela envolvente, rompe, ¿sí? Y me deja todo una tendencia alcista. Este sería mi ciclo de liquidez de mercado, que por supuesto tiene varias cositas para analizar. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Acá tenemos un nivel de soporte, fíjense. Y acá tenemos un nivel de resistencia. ¿Sí?
¿Qué pasó? El mercado a mí me hace un market shift. ¿Dónde tengo mi market shift? Acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me rompe con el máximo anterior y me hace un pullback, justamente. Vamos a revisar el pullback, pero enseguida. El mercado me hace como un triángulo ascendente, me lo manipula por encima, ¿sí? ¿Por qué me lo manipula por encima? Porque me rompe la resistencia, pero al momento de hacer el pullback, el mercado se mete de nuevo y manipula por debajo. Sí, que es lo que vimos recién. Manipula por debajo. Entonces, mucho cuidado si van a utilizar esto para operar. Yo no se los recomiendo de esperar que les rompa la resistencia, no, porque los market makers, más adelante lo van a ver, van a llevar el precio a buscar la liquidez, donde no hay liquidez para distribuir, ¿sí? Hacia donde hay liquidez realmente. Entonces, no se fijen tanto en operar esto, sino en entender, solamente eso, en entender. Ustedes no están ahora buscando modelo de entrada, estrategia de 80% de efectividad, no, no, no. Están buscando entender la estructura del mercado como tal. Bien, entonces el mercado rompe, hace una manipulación por encima, hace una manipulación por debajo y después sigue distribuyendo el ciclo de liquidez. ¿Qué es lo que sucedió? Acá el mercado no me respetó el soporte y acá me dejó un patrón de vela, ¿sí? Un patrón de vela estrella. Entonces, ¿qué pasa? El mercado no me está rompiendo a mí con cuerpo. El mercado no se me está saliendo a mí con cuerpo. Bien, me deja un patrón de vela apenas lo rompe. Esto que ustedes tienen acá, obsérvenlo bien. Esto que ustedes tienen acá es una falsa ruptura. ¿Sí? Y muchas veces se va a dar así, como lo están viendo acá. Porque ¿cuál es la creencia colectiva? Que el mercado se rompe, pullback y nos vamos. Lo mismo que arriba. Estamos hablando de una creencia colectiva. Lo mismo que arriba. El mercado me rompe la resistencia, pullback y nos vamos. No funciona así. No funciona así el mercado de Forex. Como sigamos entendiendo que el mercado de Forex funciona de esa forma, estamos fritos. Fritos. No vamos a tener chance. Así que, bueno, como tal, esto es una falsa ruptura y esto es una falsa ruptura también. Una manipulación, lo que tenemos de este lado. El precio busca liquidez y sigue distribuyendo. Bien, lo tenemos que entender como tal. Yo les estoy enseñando ahora cómo analizar un ciclo para entender qué carajo está sucediendo. Así que tienen que prestar mucha atención a esta parte de qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Empecemos de nuevo. Yo identifiqué un market shift, ¿sí? Identifiqué un cambio de estructura. El precio rompe el máximo anterior, retrocede. Una vez que retrocede me hace un triángulo ascendente. Bien, puedo trazar mi soporte y mi resistencia y puedo identificar la manipulación que me hace por encima y la manipulación que me hace por debajo. Luego de eso me deja, ¿qué cosa? Un rango, un ciclo de acumulación, ¿sí? El cual también tengo que desmenuzar. O sea, tengo que analizar. Bien, ¿qué voy a analizar? Que acá yo tengo mi nivel de soporte, ¿sí? Bien, y acá tengo mi nivel de resistencia. Sí, lo podríamos trazar desde acá. Este es mi nivel de resistencia. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? En mi ciclo de acumulación. ¿Qué es lo que sucede en mi ciclo de acumulación? Fíjense, el mercado empieza a hacerme un rango y ¿qué es lo que tengo yo acá? Una resistencia dinámica, ¿no? Ahí ya se me estaría formando una resistencia dinámica. Pero ¿qué es lo que hizo el precio con esa resistencia dinámica? La manipuló. Bien, la manipuló y dejó una vela martillo que hizo el precio caer un poco más. Pero no fue suficiente como para salirse de ese ciclo de acumulación. ¿Sí? La manipulación se da porque hay stop loss. ¿Sí? Entonces, como sigamos con el recorrido del precio normal sin manipulación, que en algún momento la va a hacer.
¿sí? Sí o sí, porque la manipulación es necesaria. Necesaria para que haya una distribución del precio. Entonces, como no fue suficiente, ¿qué sucedió? Volvió de nuevo a la misma zona y ahí me creó una resistencia. No llegó a romper la mecha, a tapar la mecha, pero sí la neutralizó como tal. Entonces el mercado ahí me rompe mi nivel de soporte, ¿sí? Previo a una falsa ruptura. Hace una falsa ruptura. ¿Por qué sucede esto, profe? ¿Por qué sucede esto de la falsa ruptura en ese nivel? Porque no hay liquidez para que suceda esto. Ustedes tienen que entender que para que suceda esto tiene que haber liquidez. Liquidez, dinero disponible. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Bien, recuerden, les doy un pequeño concepto institucional antes de tiempo, pero recuerden siempre esto. Si acá hay $1.000.000 y acá hay 20 millones de dólares, el mercado va a hacer esto. Va a venir primero a los 10 y después a los 20. ¿Sí? Como tal. Entonces, ¿dónde están los minoristas? ¿Dónde están las instituciones? Bien, no se casen con esto de que el mercado rompe y porque rompe, pullback y vendo y no. No. ¿Sí? Y tampoco está bien meter una venta apenas el precio está rompiendo, porque lo más probable es que te saquen stop loss. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Ya en la primer clase de ejemplos de soporte y resistencia y pullback y demás, ya estamos viendo que está manipulado el mercado de Forex. Lo tenemos que entender como tal, como un mercado manipulado. Bien, entonces, el mercado rompe y una vez que rompe, que hubiera sido lo normal, que nosotros esperemos el pullback y coloquemos la venta ahí. Como tal, el mercado no lo hizo, ¿sí? Así que, ni modo, no hay entrada, ¿sí? Profe, hubiera sido un buen momento para ingresar justo ahí cuando se está saliendo. Ahí sí te lo puedo llegar a creer con un stop loss ahí. Ahí sí te lo puedo llegar a creer. ¿Sí? A buscar acá un 1.3.7 que estaría bastante bien. Ahí estás. Algo así. No habría problema. Tendría que ser en ese momento en el que está rompiendo. Bien. En el caso de que quieran ingresar. Pero yo no les voy a decir que esperen la ruptura, que se metan cuando está rompiendo, porque ya te podría haber sacado acá en stop loss. No. Y tampoco te voy a decir que cuando rompa esperes el pullback. No te voy a recomendar eso. Esa es la creencia colectiva, ¿sí? Los soportes son soportes, las resistencias son resistencias como tal. Eso hubiera sido la forma correcta de operarlo. Bien. Estamos viendo manipulaciones, estamos viendo diferentes falsas rupturas. Es una clase muy importante para que puedan ir entendiendo la estructura. Bueno, y después el mercado nuevamente completa el ciclo. ¿Sí? Completa el ciclo. Vamos a trazar una línea de resistencia por acá para que veamos qué sucede. Bien. Y una línea, fíjense esto, muy importante. Y una línea de soporte por acá en estos niveles. Así, bueno, podría ser ahí estás. Fíjense acá. Vamos a borrar esto. Bien. Fíjense, yo tengo un toque, tengo dos toques y ya se me forma la resistencia. Ahí la voy a trazar. Bien. Profe, ¿puedo trazar una resistencia acá? Así. Sí, sí se puede también, no habría problema. Te queda casi igual, no hay mucha diferencia. Entendemos el mercado por zona, no es perfecto, no estaría mal ninguna de las dos. ¿Sí? Yo elijo la de arriba porque es la que se creó primero como tal. Entonces voy a estar utilizando esa. Bien, ¿qué sucede? El mercado rompe hacia abajo y ¿qué me hace? Otra falsa ruptura. Presten mucha atención a cómo se forman estas velas. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mercado, ¿cómo me está rompiendo a mí acá? ¿Cómo me está rompiendo el mercado? A mí el mercado me está rompiendo con una vela con muchísimo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que se llena de ventas, ¿sí? Con la expectativa de que el mercado tiene que seguir bajando porque rompió el soporte.
Preste mucha atención a la creencia colectiva de lo que estamos hablando. Entonces, profe, ¿voy a entrar apenas rompe? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto que te sucedió acá. Y este patrón de vela lo tendrían que tener súper mega anotado. Patrón de vela envolvente, apenas te rompe. Entonces, esto es una falsa ruptura. ¿Cómo puedo saber si va a ser una falsa ruptura o no, profe? Nadie lo sabe si va a ser una falsa ruptura o no. Solamente hay que esperar a que cierren las velas. ¿Sí? Porque si te abrió esta vela verde pensando que iba a ser roja y tenés que esperar a que cierre. Una o dos velitas rojas después de que rompa. ¿Sí? Falsa ruptura. Eso está espectacular. Tiene que estar anotado. Así, tal cual en la carpeta. Exactamente igual. ¿Qué pasa? El mercado rompe y hace un pullback. Bien, como tal, yo podría haber tenido trazada esta otra zonita. Algo así. Me queda exactamente igual. Bien. En el caso del pullback, ¿qué es lo que tenemos por debajo? Fíjense, esto está muy, muy bello. Nosotros tenemos una falsa ruptura, ¿sí? Que es lo mismo que una manipulación. Bien, esto es una manipulación. ¿Qué quiere decir? Que hay liquidez disponible. ¿Qué liquidez? La liquidez que se creó cuando el mercado rompió de todas las personas que están vendiendo, ¿sí? Entonces, una vez que se crea toda esa liquidez, el precio rompe, ¿sí? El precio me hace una manipulación, eso quiere decir que yo tengo dinero disponible. ¿Qué quiere decir que yo tengo dinero disponible? Que el precio va a ir hacia donde hay liquidez realmente. Porque acá no había liquidez. Entonces, se recogió toda esa liquidez minorista para distribuir la liquidez hacia puntos, precios donde hay liquidez institucional. Entonces, ¿qué pasa? El precio rompe, me hace un pullback y se va. Pero fíjense que es lo importante, que yo tengo una manipulación por debajo. Eso es lo más bonito de esta estructura que tenemos acá. Yo tengo una manipulación por debajo. Y porque tengo una manipulación por debajo, yo ahí puedo validar mi pullback. Y espero que quede muy clara esta parte. Bien, porque yo no puedo hacer esto. Esto es una locura hacer esto. ¿Sí? Así de libro. No tiene sentido hacer eso. Bien, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no tengo una manipulación por debajo. Entonces, ¿qué le falta a esto? Mi falsa ruptura. Ahí. Ahí sí, si yo tengo esto, si yo tengo esta falsa ruptura o esta manipulación, falsa ruptura, si yo tengo esto, excelente, excelente, me cambia mucho el contexto. ¿Por qué? Porque hay dinero disponible para distribuir. ¿Sí? Se recogió la liquidez minorista y ahora el precio va a estar distribuyendo. El componente para que vos puedas permitirte operar algo se da a través de una manipulación. Si no tenés la manipulación, esto que sucedió a nuestra derecha no hubiera sido imposible que sucediera. Bien, entonces, ¿dónde iría mi entrada acá, profe? Bien, cuando el mercado te rompe y te das cuenta que te está rompiendo los mínimos, los máximos anteriores y estás teniendo un market shift, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a operar con tu patrón de vela. Entonces el mercado te hace una vela envolvente verde, acá, en esta, ¿bien? Y estarías ingresando ahí. Con un stop loss en el mínimo, podría ser por acá. Son 73 pips, es una locura. Acá nos quedan 47 pips en la mecha. Bien, podría estar ingresando ahí. Con un stop loss justo por la mecha y un take profit
podría ser hasta acá, hasta el último fractal. Bien, algo así. Un 1 a 4.74. No es mi estilo, sinceramente, no es mi estilo, no es algo que me guste mucho, pero podría llegar a ser de esta forma. Bien, hasta incluso podría haberte sacado un stop loss si hubieras puesto el stop loss ahí. Se dio después de una manipulación del pullback, justamente. Es como que el mercado hace un pullback, te deja la confirmación con el patrón de vela, pero lo rompe de nuevo. Y una vez que lo rompe de nuevo, ahí distribuye. Sí, más adelante les voy a enseñar a utilizar Fibonacci para que puedan medir esto y estar ingresando en otros niveles institucionales, que podrían haber sido acá, en tus 70. En el caso de que utilices Fibonacci, ya estés viendo esta clase, estés un poco más avanzado, te podrías ir así. Bien, ahí tu nivel 70, tu nivel 79. Ahí. Lo podrías haber esperado ahí. No te hubiera llegado como tal, pero hubiera sido un excelente setup. Ahí sí me gusta un poco más. Y con un take profit un poco más delicado, podría ser hasta acá hasta mi agotamiento. Bien, algo así. Bueno, de esta forma, nosotros podemos estar operando lo que es el pullback como tal. ¿Por qué? Porque yo tengo una manipulación por debajo. Es el componente. El componente, el condimento para mi entrada se da a través de una manipulación. Porque si no, lo que va a ser manipulado va a ser mi stop loss. ¿Sí? Bien, ¿qué hace el mercado? Luego de eso. Fíjense, bueno, tenemos el triángulo. Habíamos dado el ejemplo del triángulo. ¿Sí? El mercado me hace un triángulo como tal. Lo rompe, pero no me hace un pullback. Continúa subiendo. Me hace micros retrocesos y continúa subiendo de una forma parabólica brutal. Bien. Bien. Acá tenemos otra falsa ruptura. Chequeen. Esto es otra falsa ruptura. Yo acá tengo un nivel de resistencia. Y el mercado, para poder continuar con el impulso, me hace una ruptura, pero falsa. Una manipulación. Y luego de la manipulación se da todo el impulso. Hay estrategias, por supuesto, que se tratan de eso. Y sí, va en la clase de rupturas porque esto es una ruptura, porque está roto, ya la resistencia la rompió. Fue rota en algún momento. Entonces, fíjense, acá tenemos otro ejemplo más. Tenemos una resistencia, el precio la rompe, hace una falsa ruptura y continúa. No hace el pullback, no rompe y hace el pullback y continúa subiendo. No. Menos si ya tengo esto, si ya tengo esta estructura manipulada. Si esta manipulación no existiera, podría llegar a suceder que el mercado suba como tal. Pero como ya tengo este escenario por a mi izquierda, era probable que sucediera el mismo patrón, porque literalmente es el mismo patrón. O sea, el mercado te hace una resistencia con dos mechas, la neutraliza y continúa distribuyendo. Si esto es una falsa ruptura también. O manipulación. Tenemos dos. Se dan siempre. Bueno, acá ya se pone un poco más bonito. Fíjense, en el caso de que el mercado pueda llegar a respetar algo. Yo acá tengo un nivel de soporte. ¿Sí? Una zona de soporte. Ahí estás. ¿Y qué pasa? El mercado la rompe. ¿Sí? ¿Qué me hace? Una resistencia. Vamos desde más arriba. Me hace una resistencia. Manipula. ¿Sí? Me hace una manipulación. Una vez que manipula, me rompe el soporte. Hace un pullback y continúa bajando. ¿Bien? Eso puede suceder. Eso es un ejemplo de una ruptura y un pullback correctamente. A ver, entendamos una parte importantísima para esta clase que es justamente que el mercado respeta el pullback, pero porque hay una falsa ruptura. Previamente ya yo atravesé un ciclo de manipulación. El mercado ya hizo una manipulación. Entonces, porque el mercado ya hizo una manipulación, hizo una falsa ruptura, el mercado rompe bien con cuerpo. Esto es una ruptura bien con cuerpo normal, natural, ¿sí? Esto es una ruptura bien. Y después me hace un retesteo a la zona.
No sé si se dieron cuenta, pero hay una diferencia entre una ruptura normal y una falsa ruptura gigante, ¿sí? Que es el espacio que hay en el retroceso. El espacio. Porque puede ser que el precio te rompa, y te haga esto. No te deje ningún hueco, ¿sí? Es importante que esté ese hueco en el medio para que puedan colocar su entrada en ese nivel, ¿sí? Entonces, condimentos. Súper importantes. La manipulación previa de algún soporte o una resistencia. Bien. Que la ruptura sea con un concuerpo. Y que el pullback te deje un espacio. ¿Sí? Profe, ¿dónde coloco mi entrada y con qué stop loss? En ese caso, vas a colocar tu entrada utilizando el mínimo anterior. Si tenés un microfractal como este, podrías utilizar el máximo del microfractal. Ahí. Nos quedan 43 pips de stop loss. Con una gestión 1 a 3. Ahí. Que es lo mínimo. Mínimo siempre vamos a estar utilizando 1 a 3. Ese podría ser una buena entrada. Profe, pero ¿y acá podría ser una buena entrada? Sí, podría ser una buena entrada. Ahí podría ser una buena entrada. Y ahí podría ser una buena entrada también. Con un stop loss, en este contexto, en la mecha o en la vela roja, donde termina la vela roja, está excelente. Un 1 a 3, los vamos a dejar 1 a 3, que es el mínimo. ¿Sí? Y acá también podría ser. Hasta ahí te vas, hasta donde comienza el impulso. A neutralizar ahí tu liquidez, un 1 a 3, está excelente. Ahí está súper bien. ¿Sí? Entonces tienen dos modelos de entrada. Con la falsa ruptura, fíjense, con la falsa ruptura y el pullback después de una falsa ruptura. Operarías la continuación, digamos. Profe, ¿puedo colocar compras? Sí, pero no es la clase aún. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que tienen que tomar ustedes ahora después de esta clase? Backtesting, como siempre. Mucho backtesting. Tienen que hacer backtesting. Ya saben lo que es una falsa ruptura, ya saben lo que es una manipulación, ya saben lo que es un soporte, lo que es una resistencia, lo que es un soporte estático, una resistencia dinámica, ya saben lo que es un ciclo de liquidez, una acumulación, una manipulación, una distribución, saben lo que es un ciclo completo de mercado, bien, saben lo que es impulso, un retroceso, ¿sí? Saben lo que es un impulso parabólico y un retroceso parabólico, saben lo que es un impulso y un retroceso normal, y un impulso normal y un retroceso normal, ¿sí? Ya tienen en cuenta los tipos de impulsos, ya saben lo que es un patrón de vela, ya saben lo que es una mecha, ya saben lo que es un triángulo, ni siquiera sin haber llegado a la clase de chartismo. Entonces, backtesting, cada vez más backtesting y vamos a ir complementando todas estas cositas. Después de esta clase, si no me equivoco, tendrían que irse a ver el tema de la fractalidad y después a Fibonacci, ¿sí? Fibonacci, y vamos a ir complementando todo. No se apuren por operar, no es necesario apurarse por operar, lo importante ahora es que estén concentrados en entender el contexto de mercado y saber interpretar la estructura de una forma correcta para que ustedes puedan sacar sus propios patrones de mercado y que puedan armar su propio plan de trading en base a lo que ustedes quieran para con su trading, ¿sí?